Bienvenidos a otro programa de Científicamente. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Abramson. Él es físico, doctor en física y trabaja en un tema realmente apasionante. Y es cómo la matemática le permite a él explicar y entender y predecir comportamientos de sistemas complejos, comportamientos ecológicos, comportamientos de sociedades humanas. Estamos con Guillermo Abramson, que es físico, licenciado en física, doctor en física, que trabaja acá en un tema interesante, física estadística aplicada a modelos complejos. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Yo soy físico, como decías, pero mi carrera se orientó a una línea interdisciplinaria de la física. Trabajamos en colaboración con gente de otras disciplinas, en la cual aplicamos técnicas de la mecánica estadística, de la física estadística, a problemas de la ecología, como problemas... Ecología, sí, problemas de la dinámica. Tienes un título fantástico ahí que me dijiste, ¿cómo es? Decímelo, por favor. De la sencilla vida del monito del monte a la misteriosa desaparición de los elefantes sudamericanos. Eso es lo que les quería contar. Buenísimo. Bueno, ¿y de qué se trata esto? La misteriosa vida de la vida del monte, los elefantes sudamericanos y cómo cuadra. Bueno, esto, como te decía, tiene que ver con la dinámica de poblaciones y con temas que tienen más que ver con la ecología que con la física. ¿Y cómo encaja con la física? Bueno, resulta que en la ecología uno tiene una cantidad de agentes, ¿no? Que son los animales y las plantas y la parte abiótica, los seres humanos, el clima, la geografía, un montón de agentes que cada uno de ellos tiene su propia dinámica. Y hay interacciones entre ellos. Los animales conviven con los de su especie, compiten con las otras especies, algunos se comen unos a otros, se alimentan de la vegetación, etc. Es decir, hay interacciones entre ellas. Como resultado de estas dos cosas, es decir, del juego que hay entre la dinámica propia y la interacción con los otros agentes del sistema. Eso es claramente ecología. Claro, esa es la ecología, ese es el sistema ecológico y surge un comportamiento colectivo que involucra a todos, que en general es distinto de la dinámica individual. Y esto que les acabo de describir, cualquiera se puede imaginar que en realidad es una descripción de muchos sistemas. Por ejemplo, la sociedad humana también funciona así, pero también muchos sistemas físicos funcionan así. Si uno se imagina que en lugar de tener animales, tiene moléculas, que cada una tiene su dinámica, tiene sus vibraciones, tiene sus rotaciones, etc. Se combinan de alguna manera. Y que hay combinaciones entre unas y otras. Y tienen una temperatura y tienen un movimiento y tal. Entonces, las técnicas matemáticas de la mecánica estadística que describen cómo surge un comportamiento colectivo a partir de sistemas de moléculas en interacción son aplicables con prudencia en sistemas de otros agentes. Por ejemplo, la temperatura de un sistema, de un gas, por ejemplo, la temperatura de un gas no es algo que tenga ninguna relación con ninguna de las dinámicas individuales de las moléculas. Es un fenómeno que surge de la interacción de muchas moléculas. Y de la misma manera, hay, de las dinámicas individuales y de la interacción de muchos animales surgen comportamientos o fenómenos que no tienen que ver con la dinámica individual. Por ejemplo, brotes epidémicos. ¿Por qué una epidemia se propaga en una población y otra no? Y eso vos lo podés estudiar desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático. Y te permite, por ejemplo, predecir cuándo o bajo qué condiciones aparecería una epidemia. Sí, por supuesto. No solamente predecir, sino hacer algo súper interesante, que es plantear algo que podríamos llamar escenarios, que son como experimentos teóricos, experimentos mentales que uno hace en los modelos matemáticos y que no podría hacer en el sistema ecológico. Por ejemplo, yo no puedo, talar todo un bosque para ver qué pasaría con una epidemia. Entonces esas cosas se pueden... Por eso sí lo podés hacer en el modelo matemático ver, por ejemplo, qué medidas son más eficientes. ¿Qué medidas son más eficientes? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? O explicar lo que pasó en el pasado, ¿no? Que son las cosas que hace la ciencia y que pretenden hacer los modelos científicos. Y como te decía, nosotros trabajamos en colaboración con gente de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del monito del monte. El monito del monte es un animal fascinante. Es un animal así chiquitito, se llama monito, pero no es un primate, es un marsupial. Es un marsupial y es más parecido a los marsupiales de Oceanía que a los marsupiales sudamericanos. Es una especie de fósil viviente aquí en Sudamérica.
Vive acá en el bosque andino patagónico, el que estamos viendo en estas imágenes. Sí. Yo nunca vi un bonito del monte, porque son nocturnos, son difíciles de ver. Y vive en relación mutualista, se llama, es decir, ambos se benefician con una planta del bosque que se llama quintral, es como una liana, es una planta parásita, de la cual se alimenta de sus frutos. Y entre ellos dos cumplen un rol clave, crucial en el ecosistema, porque el quintral florece en invierno. Entonces tiene flores en invierno. Cuando no hay insectos. Cuando no hay otras flores. Y es el sustento de los polinizadores, del principal polinizador del bosque, que es un colibrí, el colibrí rubí se llama. Entonces cumplen este rol crucial. ¿Y qué papel juega el monito? Bueno, el monito es un animal que se alimenta de las frutas y la planta es una planta parásita. Necesita para reproducirse que sus semillas sean depositadas en los troncos de posibles hospedadores. Si el frutito se lo come un pájaro y la semilla cae en el lago o en el suelo, no puede crecer la planta. En cambio, el monito va caminando por los troncos de los árboles y va depositando las semillitas de las frutas que se comió. Entonces cumplen este rol mutualista, ¿no? Se alimenta, pero presta un servicio que es el de la dispersión de semillas. Es apasionante esto que decís de que realmente la física estadística o la matemática aplicada concretamente a esta física estadística permita trabajar en estos temas. Mencionaste también el tema de trabajar, por ejemplo, en problemáticas sociales o en dinámicas de la sociedad. Hemos hecho modelos matemáticos de sistemas sociales donde los agentes individuales son personas que se comunican entre sí. Justamente el seminario de nuestro grupo de hoy a la mañana era de una de mis compañeras y colegas en las que trabajamos, con ella trabajamos en estos temas de biología matemática, se llaman así, y era un modelo de adopción de tecnologías. La adopción de tecnologías es un tema fascinante que tiene muchísima relevancia en la economía, porque las empresas toman decisiones acerca de sus negocios según cómo esperan que la sociedad va a adoptar sus nuevas tecnologías, y se puede ver, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, como el teléfono, la heladera, los aires acondicionados, las telas sintéticas. Y eso lo podés explicar matemáticamente. Claro. Tenés individuos que adoptan, individuos que rechazan, tenés el efecto de la publicidad, el efecto del costo y el beneficio. Y estos agentes, bueno, todas estas cosas se nutren de distintas ramas, no solo de la física estadística, sino también de ramas de la matemática como la teoría de juegos, las simulaciones de Monte Carlo. Hay un montón de herramientas que confluyen en poder hacer este tipo de modelos para explicar cómo ocurren estos fenómenos. Sí, yo una vez me acuerdo que hice un desarrollo en un tema de sismología, pero utilizando algoritmos genéticos que se basan en los principios de la evolución, claro, de las especies. Sí, aprovechando el hecho de que la evolución es muy sagaz para encontrar soluciones óptimas. Se pueden encontrar soluciones óptimas o por lo menos eficientes a problemas para los cuales en principio uno no sabría qué parámetros usar, por ejemplo. Estos algoritmos genéticos son capaces de encontrarlo. Uno está tentado de decir automáticamente, ¿no? Pero no lo encuentra automáticamente, lo encuentra buscando. Evolutivamente, claro. Evolutivamente. Sí. El contexto que vos hablás es claramente multidisciplinario. Sí. ¿Cómo cuadra la formación de un físico para poder interactuar, no sé, con un biólogo, con un sociólogo? Sí. Mira, nuestros colegas, yo he trabajado con médicos, con biólogos, y actualmente paleontólogo, geógrafa, ecólogos, son la gente con la que nos trabajamos y nos inspiramos mucho de su trabajo, ¿no? Porque ellos saben mucho de estos sistemas, mucho más que nosotros. Les falta el manejo de la matemática, así que nos nutrimos mutuamente. Una pregunta. Los resultados que vos producís, a ellos, a veces podés producir resultados que a ellos les sorprendan, a veces novedosos. Les sorprenden, a veces nos sorprendemos nosotros y ellos dicen, pero claro, eso es así. Por ejemplo, una cosa sobre el monito, una cosa con lo que pasa con el monito. Uno hace un modelo de cómo se mueve el monito por el bosque
comiéndose sus plantitas, las plantitas que se van renovando porque las frutas van madurando, patatín patatán. Ellos miden estas cosas, ellos miden la actividad. Después te cuento lo que estamos haciendo nosotros acerca de las mediciones. Y de golpe uno descubre que el monito, si bien tiene a su disposición el bosque entero, empieza a hacer un recorrido y después lo repite, y lo repite, y lo repite. Uno dice, esto está buenísimo, porque a pesar de que en el modelo no haya memoria, es decir, el animal no se acuerda dónde comió, si bien los animales verdaderos se acuerdan, pero aún en ausencia de memoria, el animal vuelve al mismo lugar. Uno se lo muestra al ecólogo y te dice, obvio, los animales viven en solamente una parte del sistema. Y entonces, igual que nosotros, ¿no? Nosotros no difundimos como si fuéramos moléculas. Sí, nos movemos de nos movemos en puntos. Algo que lo que los ecólogos llaman su home range, su rango hogareño, que es donde se alimentan y tienen sus recursos. Algunos lo defienden inclusive, pero aunque no lo defiendan, viven en una región acotada del espacio posible. Y bueno, entonces nosotros podemos explicar, mediante estos modelos matemáticos dinámicos, digamos, explicar dinámicamente cuál es el origen de estos home ranges. De ese patrón de comportamiento. De esos patrones de comportamiento. Es apasionante. Sí, y yo te decía, ellos lo miden esto con dificultad, porque decíamos que estos animales son nocturnos, viven en el bosque, así que hay que ir con antenas al bosque de noche a rastrear a estos animales. Primero hay que capturarlos, ponerles un transmisor, y resulta que es muy difícil. Ellos han tratado de hacerlo con poco éxito, porque adentro del bosque las señales de radio rebotan en los árboles y son difíciles de detectar. Es un esfuerzo humano enorme porque hay que ir al bosque de noche. Y nosotros estamos tratando de diseñar un sistema capaz de hacerlo. Nosotros sabemos matemática, pero también somos físicos, así que estamos tratando de hacer un sistema de radio que sea más barato que los que se compran, que son importados y son cajas negras, para poder hacer optimizando los parámetros que se puedan modificar en estos sistemas de radio. Como es en el bosque, no se puede hacer por GPS. La gente siempre me dice, ¿por qué no me ponen un GPS al porque la señal, claro, la señal de tampoco. GPS está muy amortiguada dentro del bosque por ahora, ¿no? Seguramente dentro de 20 años se puede hacer dentro del bosque. Guillermo, vamos a ir a un corte. El tema es apasionante. Vamos a un corte y enseguida seguimos con Científicamente. Guillermo, contanos cómo se te dio por estudiar física. ¿Te despertaste una mañana y dijiste quiero ser físico? ¿Cómo fue? No, bueno, a mí me gustaba la naturaleza, ¿no? Cuando era chiquito. Me gustaban muchas cosas, pero una de las cosas que me gustaba era la naturaleza, observar la naturaleza, estudiar la naturaleza, coleccionar bichos, juntar piedras, mirar por el microscopio. O sea, eras un científico en ciernes ya. Claro, esos chicos que se la pasan coleccionando cosas, haciendo herbarios y me regalaban cosas. No tenía un juego de química y tenía libros de ciencia para chicos. Esas cosas me fascinaban, así que yo estaba seguro de que iba a ser científico. Eso es alrededor de los 10, 11 años. A esa edad más o menos uno se convierte en un pequeño científico, me parece. Conozco muchos colegas que sí, yo era así también, yo era de ese estilo. Y una de las cosas que me fascinaban era la astronomía. Me encantaba ir al planetario. Sí, sos además de físico, astrónomo. Sí. O astrónomo aficionado. Astrónomo por vocación. Por vocación. Sí, yo probablemente estudié física soñando en convertirme en un astrofísico o en un astrónomo. Después mi trabajo profesional llevó para este otro lado que te contaba, pero siempre me gustó la astronomía. Cuando tuve tiempo para dedicarme un poco a la astronomía, no profesionalmente, ¿no? Pero de manera aficionada, la astronomía es una de las pocas ciencias donde los aficionados hacen contribuciones significativas. Hacen aportes, descubren cometas, descubren estudios, sí, son muy dedicados. La otra es la paleontología, también hay paleontólogos aficionados. Bueno, vos has escrito un libro de astronomía que yo he tenido la oportunidad de leer, con un nombre lindísimo además, En el cielo de las estrellas. En el cielo de las estrellas. Y hay uno anterior, Viaje a las estrellas. Muy bien. Viaje a las estrellas está publicado por Siglo XXI en la colección Ciencia que Ladra, que lo conocen mucho los chicos porque se lee en las escuelas y tal. Y En el cielo de las estrellas tengo la suerte de que está publicado por la editorial de la universidad.
Estoy muy contento con ambos libros. Y yo descubrí, cuando empecé a dedicarme así a la astronomía, que podía orientar mi vocación de contar la ciencia a contar la astronomía. Entonces empecé a dar charlas en escuelas, charlas para el público, a escribo un blog de astronomía donde hay notas una vez por semana desde hace casi 10 años. Escribí estos 2 libros y tengo toda una actividad de divulgador de la ciencia, divulgador de la astronomía, y a la gente le gusta mucho la astronomía. Y un poco como que está al alcance de mucha gente. Captura la imaginación de la gente de una manera particular, más que otras ramas de la ciencia. No solo la de los aficionados a la ciencia, sino del público en general, ¿no? La gente siente una conexión con el cosmos. Todo el mundo le gusta ver el cielo estrellado y entender lo que pasa. Y para el público, pero también para los científicos, la astronomía es más que una ciencia, ¿no? Es esta manera de conectarse con el universo de una manera personal. Mientras que la ciencia es lo que hacemos los científicos en nuestros laboratorios y en nuestras computadoras y tal, la astronomía es para todo el mundo, es parte de la cultura mucho más popular. amplio. No, este rol que vos decís del científico divulgador también yo creo que es fundamental. Hemos tenido y seguimos teniendo grandes científicos que no son buenos divulgadores y algunos que sí lo son, sí. Y algunos que cumplen los 2 roles, pero de una manera fenomenal. Y es una manera también de que la gente, el que no ha estudiado ciencia, el que no se ha formado en el tema, sepa un poco de qué se trata este mundo. La ciencia es parte de la cultura y la gente tiene derecho a absorber la ciencia como absorbe la cultura en general, ¿no? Debería ser parte de la cultura popular, particularmente en una época como la nuestra, que es tan tecnológica, y detrás de la tecnología está la ciencia. O sea, es parte de nuestra vida y la gente tiene que conocerla. Eso me lleva a una pregunta más, por ahí de más bajo nivel, pero importantísima. ¿De qué vive un científico? ¿Quién le paga el sueldo? Bueno, ¿Cómo consigue los fondos para sus investigaciones? En Argentina tenemos la suerte de que hay un sistema tecnológico muy organizado, hay un organismo estatal del gobierno nacional, que es el CONICET, y también hay otros organismos que se dedican a la ciencia y a la tecnología, como la CONEA, como el INTA, el INTI, donde los científicos podemos hacer nuestro trabajo y tener una carrera, es decir, ingresar en un escalafón como ser científicos, digamos, es para toda la vida. Es una carrera que se puede hacer durante toda la vida. Y uno va progresando en ese escalafón dentro del organismo y van cambiando las obligaciones, las responsabilidades y las tareas que uno hace. En paralelo existe el sistema de universidades. Casi todos los... Claro, vos juntás los dos contextos, digamos, claro. El de investigador y el de docente también. Casi todos los científicos que nos dedicamos a la actividad de investigación en el sistema nacional, digamos, somos también docentes en las universidades, ya sean las nacionales o en las privadas, porque la ciencia es una actividad colectiva. No solo se trabaja en colaboración con colegas, sino que además es una actividad multigeneracional. Es algo que se va construyendo, ¿no? La ciencia, como es parte de la cultura, es algo que se va construyendo y todos los científicos somos conscientes de eso y que es necesario para que la ciencia siga existiendo. Ir alimentando nuevas generaciones de científicos. Necesitamos nuevas generaciones de científicos. Y esos surgen fundamentalmente en el ámbito educativo. En el ámbito académico, claro. Acá en el Instituto Balseiro, por ejemplo, muchos de nosotros, los científicos, también los ingenieros, los tecnólogos, digamos, son también docentes del instituto o de las otras universidades que hay en Bariloche en la formación de nuevos recursos humanos. Algunos irán a alimentar el sistema científico, otros irán a las empresas. También se hace investigación en algunas empresas, en Argentina no mucho, pero hay científicos que van a hacer trabajo de desarrollo tecnológico, aunque no sea de investigación básica, en empresas. Bueno, aquí en Bariloche tenemos el ejemplo de INVAP, ¿no? Bueno, INVAP es un ejemplo nacional importantísimo. Importantes de aplicación, no solamente de conocimientos científicos, ¿no? Sino también del personal formado en el sistema científico que ha ido a parar al desarrollo industrial.
Vos tocaste un tema que creo que es interesante profundizar un poquito y es esta relación o interrelación entre ciencia y tecnología. Sí. En algún momento se pensaba en algún proceso así más o menos lineal, que venía una idea, se hacía la ciencia y después la tecnología. Otros proponían un esquema al revés, que como que la tecnología demanda respuestas que todavía no están. ¿Cómo interactúan estas dos, no sé, etapas, fases o estas dos partes del desarrollo? Lo he visto un poco de afuera, ¿no? Porque mi trabajo ha sido casi siempre de desarrollo de ciencia básica. Ahora estoy metido en el proyecto de desarrollar un sistema de rastreo de radio de pequeños animales en sistemas difíciles. Pero por ejemplo, si vos haces un desarrollo, no sé, matemático que sirva para propagación de tal o cual epidemia, como mencionaste, sí. Nos ha pasado eso. De ahí surgen respuestas que tecnológicamente las hacer trabajo, sí, y no solo tecnológicamente, ¿no? A veces nos han contactado de otros organismos, la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. Para que contribuyamos al desarrollo del entendimiento de cómo funcionan los programas de vacunación así internacionales. Y nosotros que trabajamos en estos temas así interdisciplinarios de biología matemática, tenemos experiencia en esto y hemos colaborado, ¿no? Es como investigación básica a demanda. Organismos o gente de otras instituciones que nos han venido a buscar, no para un desarrollo tecnológico, porque nosotros, al hacer siempre investigación teórica, digamos... Sí, pero este tironeo desde un problema concreto que viene... El desarrollo matemático es como una tecnología también, ¿no? Okay. No es hardware. Sí, para mí la ciencia y la tecnología tienen fronteras muy difusas. Muy difusas. No hay un límite claro. Yo he visto gente cruzándola en uno y otro sentido y... En general con éxito, ¿no? O sea, de la interdisciplina, tanto con otras disciplinas científicas, como te contaba, con los ecólogos y tal, como con la tecnología, salen ganando todas las partes. Sí. ¿Cómo ves vos, una pregunta por ahí más peliaguda, cómo ves vos el contexto científico y tecnológico de la Argentina en particular? En lo que ha sido su historia, lo que es su presente. Bueno, en este momento tenemos dificultades económicas, pero porque es parte de la situación que afecta a toda la sociedad, a todo el país. Por suerte, el sistema, tanto el sistema de universidades como el sistema de organismos de investigación y desarrollo, están suficientemente maduros, tienen su funcionamiento, tienen su presencia en el presupuesto nacional, o sea, van a seguir funcionando normalmente. El sistema, que es algo que no mencioné, pero que es el de financiamiento de los proyectos científicos, además de pagar los salarios, hay que financiar para el trabajo de campo, para comprar equipos, computadoras, trabajo de campos, viajar a las conferencias, traer invitados, qué sé yo, todo eso se financia por fuera de nuestros salarios, digamos. Y para eso existen organismos también nacionales y provinciales, como la Agencia de Promoción Científica, que por suerte existen desde hace tiempo y están maduras y tienen sus fuentes de financiamiento, no solo del presupuesto nacional, ¿no? Sino también de otros orígenes. Y yo creo que vamos a sobrellevar esta situación exitosamente, ¿no? Sí, entendemos, yo por lo menos entiendo siempre que el desarrollo científico y tecnológico es de largo plazo y tiene que ser una política de Estado, digamos. Si no es imposible, esto no es algo esporádico que uno rápidamente pueda producir una... Por suerte, si bien con fluctuaciones, se ha mantenido, ¿no? Bueno, la CONEA es un ejemplo característico de esto, ¿no? Desde el año 1950. Gobiernos de todo tipo, gobiernos militares. Bueno, el Instituto Balseiro, por ejemplo. El Instituto Balseiro es un ejemplo, 60 años de educación y desarrollo científico y tecnológico. Bueno, con el esfuerzo de todos nosotros, ¿no? Porque somos los momentos mejores, momentos peores, pero ha sobrevivido y ha crecido en el tiempo. Sí. Guillermo, te agradezco muchísimo, ha estado interesantísimo el tema. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte ahora, enseguida concluimos con Científicamente. Hoy estuvimos con Guillermo Abramson, que nos comentó, nos mostró cómo trabaja desde la física estadística, utilizando modelos matemáticos,
para entender las problemáticas, por ejemplo, de ciertos sistemas ecológicos, de un marsupial, el monito del monte, que vive acá en los bosques de la Patagonia y que tiene una relación con todo su ecosistema y ellos la pueden explicar y entender matemáticamente. También hablamos de su afición a la astronomía y del alcance que tiene la ciencia y la importancia de la divulgación de la ciencia. Muy lindo el programa de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Científicamente.